Sí, bien hermano, Dios les bendiga. ¿Ya los niños salieron? ¿Dónde están? Por aquí veo uno todavía. ¿Todos los niños pueden salir? Bien hermanos. Bueno, déjenme decirles, hermanos, es un motivo de gozo de verdad muy grande tener con nosotros esta mañana a alguien que hace ya un buen tiempo llegó un día aquí a la ciudad de Bucaramanga, procedente de su tierra natal en Venezuela. Vino aquí con un llamado del Señor, el Señor lo usó grandemente aquí entre nosotros por un buen tiempo. Después el Señor lo guió a un campo de trabajo mucho más lejano, ahora en la ciudad de México, en México, en uno de los estados de México. Allá está él, nuestro hermano Wilfredo Castillo y su esposa Yusbeli, con sus dos hijos pequeños que no están aquí ahora, pero son dos hijos realmente preciosos los que el Señor les ha dado. Se fueron solos y miren ahora la familia que trajeron. De modo que vamos a escuchar a nuestro hermano Wilfredo, que nos va a compartir esta mañana la palabra del Señor. Y yo pienso también parte de su testimonio, que en realidad es impactante lo que él está haciendo allí en el lugar donde está en México y la forma como el Señor lo está usando. Hermano Wilfredo, bienvenido. Dios te bendiga. Gracias. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gozoso, alegre por estar nuevamente en este lugar. Desde México mi deseo era poder estar acá visitando esta iglesia que hace varios años, como lo comentaba el pastor, nos acobijó en cierto trabajo misionero que andábamos haciendo y pudimos hacer. Y bueno, casi no llegamos a lograr la meta de estar hoy acá. El deseo era ayer salir hoy a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a la ciudad de Bogotá, porque hoy sale el avión a México. Pero bueno, el Señor ha sido fiel, el Señor nos ha permitido estar en esta mañana. Ahorita a las 3 sale el avión a Bogotá y a las 12 de la noche sale el avión a Ciudad de México. Entonces, gracias al Señor estamos. Y bueno, antes de comenzar el tema de manera muy breve, porque el tiempo es corto, ¿qué les puedo contar? La experiencia de nosotros en México única, es una experiencia única. En Venezuela decimos, esto no es para contarlo, esto es para vivirlo. Pero sé que algunos no lo van a vivir. Bueno, les vamos a contar de manera breve lo que Dios ha estado haciendo. Fuimos llamados en el 2019 al territorio mexicano, en el estado de Zacatecas, Río Grande, una de las ciudades más peligrosas en lo que es el crimen organizado. Los que han sabido de México pues saben que es un lugar bastante peligroso. Pero gracias al Señor, el Señor de alguna o de otra manera nos ha dado a entender que Él está en medio del asunto, y eso nos da confianza de nosotros poder hacer el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer y no nosotros. Hace días atrás predicaba de que a veces pensamos que estamos haciendo la voluntad del Señor, pero a veces no hacemos realmente la voluntad del Señor. Entonces Dios ha sido fiel con nosotros en México. Como decía el pastor, me fui con mi esposa. No sabíamos si iba embarazada de acá de Colombia. Llegamos a México embarazados, y bueno, ya tenemos dos pequeños, uno de 1 año y medio y uno de 4 añitos, y el Señor ha sido fiel también con nosotros. Tenemos una congregación, me hablaba en estos días el pastor y su familia de una misión que iniciaron ellos desde cero. Así comenzamos nosotros en México. Gracias al Señor, ahorita la iglesia está funcionando de una manera muy saludable. Hay un remanente de 60 a 80 personas congregándose todos los miércoles, todos los domingos, y los días de servicio pues baja un poco la presencia de los hermanos, pero Dios ha sido fiel. Allá estamos, vamos a regresar a México a seguir el trabajo. Nuestro deseo es poder salir de ese trabajo lo más pronto posible, pero que sea lo que Dios nos indique que tenemos que hacer. Así que gracias por sus oraciones. Doy gracias a la vida del pastor, sus familias, que en lo personal pues han sido de bendición para mi vida el tiempo que tuve acá. Algunos hermanos, Dios les bendiga, hermanos que ya me conocen desde antes, y es un gusto. Dentro de nosotros hay tristeza, hay emociones, nos vamos, no nos queremos ir, tenemos a nuestra familia. En Venezuela dejamos también nuestra familia, pero hemos entendido algo, que el servirle al Señor va por encima de las emociones, va por encima de los sentimientos, va por encima de lo que nosotros como humanos queremos hacer, va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y
eso es parte pues de lo que Dios nos ha estado enseñando en México. Oren por nosotros mucho, oren por la clínica de rehabilitación que tenemos, un anexo donde rehabilitamos drogadictos y alcohólicos. Por 6 meses están encerrados en ese lugar y el Señor también nos ha permitido tener esa labor para bendecir y ayudar a las familias. Quiero que de manera muy breve póngase de pie, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor y que sea el Señor pues hablando a nuestras vidas conforme a la necesidad. Me gustó mucho el tema de la escuela dominical, en algunas cosas tiene que ver con lo que voy a enseñar, pero que sea Dios hablando a nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, gracias te damos, Dios, porque usted es bueno, Dios omnipotente, Dios omnisciente. Gracias por el privilegio, Señor, gracias por esta hermosa congregación, gracias por cada familia. Oramos en este tiempo para que tu palabra sea expuesta, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú tengas que hablar, Dios. Simplemente somos instrumentos, úsanos a lo que tú tengas que hacer. Bendice el corazón de todos los oyentes en este momento, de cada hermano, cada hermana, y que tu palabra sea la que caiga al corazón de ellos. Gracias, Dios, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo interesante, antes de compartir el tema, como lo comentó nuestra hermana, necesitamos morir para heredar, y también podríamos decir necesitamos nacer para heredar. Me gusta mucho, meditando en la escuela dominical, me atrevo a decirles, están en la iglesia correcta. Hay unas iglesias en la actualidad donde no se predica la palabra del Señor. Y una de las cosas que me contagió de esta iglesia cuando llegué fue la palabra del Señor, que se predica, se enseña. Eso es lo que me gusta. Me gusta mucho porque las veces que el pastor me ha dicho, pastor, predique, gracias a Dios aquí no pasa lo que pasa en México. En muchas ocasiones en México, cuando te invitan a predicar, te dicen lo que predicas. Pastor, quiero que prediques a la iglesia, pero que prediques para que los hermanos sean fieles en sus diezmos, para que los hermanos sean fieles en esto, para que los hermanos me den a mí como pastor lo que tienen que darme. Y yo decía, wow, qué interesante que el mensaje de Dios se ha distorsionado a la hora de una predicación. Pero la palabra del Señor nos dice que de eso no nos debemos de preocupar, sino de preocuparnos primeramente por el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. El pastor me dijo, predica con nosotros, quiero que nos prediques este día. Bueno, yo quiero compartir el tema, necesitamos nacer o necesitamos morir para heredar. Yo quiero que usted se vaya a su Biblia, váyase a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 3, vamos a hacer énfasis en algunos textos, capítulo 3 del libro de Juan, versículo 1 en adelante, vamos a hablar de un hombre llamado Nicodemo. Me gusta mucho la historia de este hombre llamado Nicodemo, porque la Biblia nos habla de Nicodemo como un hombre que conocía perfectamente la ley. Era un hombre que conocía perfectamente lo que hacía. Y era un hombre de alguna forma que era un seguidor de Jesús. Porque en lo que vamos a leer vamos a ver algo interesante. Váyase al libro de Juan 3, capítulo 3, 1 en adelante, y siga conmigo allí con su vista. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un mensajero un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ya viejo, preguntó Nicodemo, ¿cómo puede nacer uno nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te hayan dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoráis de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo suplicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Qué interesante es ver
la historia de un hombre llamado Nicodemo. Dice la palabra del Señor en el versículo iniciando, que este hombre, un principal de los judíos de aquellos entonces, fue de noche a donde estaba Jesús a saber o a entablar esa conversación. Digo que Nicodemo era un seguidor de Jesús porque le dice: tú eres el maestro y sabemos que lo eres. Y en mi parecer, a la luz de la Biblia, creo que Nicodemo, siendo un hombre grande, conocedor de la palabra, conocedor de la ley, se dio de cuenta que ni él ni los suyos hacían lo que hacía Jesús. Por eso le dice: tú eres el Jesús, tú eres Jesús y Dios está contigo. Y qué bueno es entender que nosotros podemos ver a Nicodemo siendo conocedor, pero habían cosas dentro de él que les llevaba a conocer más a Jesús. En el verso 2, si nosotros nos vamos al verso 2, hay algo interesante que dice: este fue de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué no fue de día? Porque él no quería ser captado, porque Nicodemo era quien era, y él sabía que acercarse a Jesús de día podría causar un choque entre ellos. Por eso fue de noche, curiosamente, dice la Biblia, donde nadie lo viera, dicen algunas traducciones, con la intención de acercarse a Jesús. Eso me pone a pensar y me lleva a ver que él seguía a Jesús y veía cada una de las cosas que Jesús podía hacer, cosas que ellos no lo podían hacer. Le reconoce como maestro, le reconoce como alguien por encima de ellos. Nicodemo era un conocedor de la ley, principal en medio de los judíos, pero reconoce a Jesús como maestro, que Dios estaba con él. Los principales de las sinagogas ni Nicodemos hacían lo que Jesús hacía cuando predicaba. Eso era algo que llamaba la atención de ese hombre. Cuando Jesús hablaba y oraba por los ciegos, ellos veían. Cuando Jesús oraba por los mudos, hablaban. Cuando pasaba por paralíticos, oraba por paralíticos, andaban. E incluso muertos resucitaban. Y eso llamaba la atención de Nicodemo. Él decía: oye, aquí hay algo especial, aquí hay algo mejor. Ahora, qué interesante es nosotros saber si nosotros somos Nicodemos o estamos como Nicodemo. Nicodemo llegó al momento de reconocer, en medio de su seguimiento a Jesús, tengo que entablar una conversación con Él. Él es diferente, Dios está con Él. Y se acerca a Él y le dice: o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo sucede eso? Y Jesús, de una manera muy breve, le dice: te aseguro, en el verso 3 dice: de veras te aseguro. Hay una veracidad. En Reina Valera dice: de cierto te digo. De cierto quiere decir de verdad en verdad te digo. Le dice Jesús a Nicodemo, versículo 3, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros somos herederos del reino de los cielos, pero para eso usted y yo necesitamos morir y necesitamos nacer. Para nosotros poder llegar a esa herencia que Dios ha prometido para nosotros, nosotros necesitamos morir, pero no quedar muertos. Necesitamos vivir para poder ir seguro a esa plenitud, a esa herencia que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le buscan. Y ese es usted y ese soy yo. Quizás podríamos estar en el momento como estuvo Nicodemo, con la curiosidad, pero Nicodemo se acercó y le dijo: yo quiero que me expliques qué es lo que está sucediendo. Jesús le dice en el verso 3, bueno, el que no nazca de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Dijo Jesús. Pregunta Nicodemo: ¿cómo puede nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Ojo, Nicodemo conocía la palabra del Señor, conocía la ley, pero no sabía ese contexto, no sabía esa parte interesante de que no es solamente ser un practicante de algo, sino que dentro de nosotros necesita haber el nuevo nacimiento. Necesita haber algo que nos identifique
quiénes somos y a dónde vamos. Y eso es parte de lo que nosotros como cristianos debemos de tener presente en nuestra vida. Debe ser nuestra preocupación. Qué bueno y qué interesante es que nosotros prediquemos como Jesús le habló a Nicodemo, de una manera franca, de una manera directa. Quien no nazca del agua y del Espíritu no puede heredar, no puede entrar. En la actualidad, déjeme decirle, iglesias, hay iglesias que esta veracidad de Jesús, esta forma de cómo Jesús predica el Evangelio, se ha caído y se ha ido. Hay iglesias en la actualidad donde no les interesa si los que están sentados allá han nacido o no han nacido. Y qué interesante es que ustedes puedan tener a un pastor que se preocupa por eso en la vida de cada uno de ustedes, por ese nacer, por esa espiritualidad, por ese crecimiento, por ese avivamiento que debería de tener cada uno de los hombres y mujeres que se congregan en este lugar. Porque es lo que el Señor quiere para nosotros. Jesús le habla a Nicodemo de una manera muy franca y le dice: mira, en medio de todo esto, lo que te puedo decir es que si no naces y no naces del agua y del Espíritu, no puedes heredar. Nicodemo le dice: bueno, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pasa esto? Pues ¿acaso tengo que meterme, volver a nacer? Ya soy un viejo. ¿Cómo sucede eso? Y Jesús le dice en el versículo 10, me llama la atención de esto, y le dice: tú eres maestro de Israel ¿y no entiendes estas cosas? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos caminando con Jesús, siguiendo a Jesús como lo seguía Nicodemo? Pero hay cosas que aún no entendemos, o hay cosas que decimos, como decía el pastor, eso es para otro. Creo que el nacer de nuevo es una plenitud para todo congregante dentro de una iglesia, y creo que para cada uno de nosotros el deseo de Dios es que podamos nacer del agua y del Espíritu para poder heredar con Él por la eternidad. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, iglesia, que habla de nosotros un nuevo nacimiento, que habla de nosotros que hemos nacido del agua, que hemos nacido del Espíritu. Bueno, hay textos en la Biblia que nos van a enseñar a nosotros qué es lo que hay dentro de nosotros. Yo le decía y le digo, yo soy quizás, no sé, muy franco a la hora de predicar la verdad, porque creo que la verdad no la podemos distorsionar, no la podemos alivianar, no la podemos mezclar con cosas con la intención de llamar la atención de la gente. Creo que la palabra de Dios debe ser predicada. Me llama mucho la atención cuando Jesús está predicando en aquellos entonces, está en medio de la multitud y se le acerca a Pedro y le dice: Señor, la gente se está yendo. O sea, estás hablando de una manera muy... hay gente que se está retirando. Y Jesús lo ve y le dice: bueno, en pocas palabras, si tú te quieres ir. Y Pedro le responde: Señor, pero ¿a quién más iremos? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Qué bueno es poder permanecer. Qué bueno es poder permanecer. Que el Señor haga en nuestras vidas lo que tenga que hacer. Que si tenemos que nacer, tenemos que nacer. Si tenemos que vivir para Él, tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque es lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Si no, automáticamente podríamos decir: estamos perdiendo nuestro tiempo. Y yo siempre lo digo: quien no hereda el cielo, tiene por ganancia el infierno. Nosotros, usted y yo, estábamos condenados a una eternidad en el infierno. Eso era seguro. ¿A consecuencia de qué? De su pecado y el mío. Eso era directo. Pero Dios dijo: no quiero que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Nos rescató, nos absorbió. Y llevando lo que decía el pastor, no solamente para estar allí, somos salvos, sí, ya no. En 2 de Pedro, si no me equivoco, 1 de Pedro 2:9, por allá donde dice: para que anuncies las buenas nuevas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué bueno es entender, creo que si nosotros hemos nacido de nuevo y si vivimos en el nuevo nacimiento, 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, sigue siendo la criatura de antes, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas.
Y qué interesante que nosotros lo que hemos nacido de nuevo, qué importante que nosotros lo que hemos nacido del Espíritu, nacido del agua, con la intención de poder heredar, ya no vivamos con lo de atrás, sino que estamos viviendo proyectado a lo que Dios tiene en nuestra nueva vida. Las cosas viejas pasan. El apóstol Pablo, me gusta mucho la historia, la vida de Pablo, porque Pablo era una persona, por decirlo de esta manera, criminal. El pastor leía en Hechos capítulo 9 cómo Pablo respiraba amenaza, y no amenaza de ir a verlos, a ver qué hacen. No, los voy a matar, los voy a apresar. Pero qué interesante en Gálatas 2:20 cómo Pablo se expresa. Cómo Pablo dice: mas con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no sé si usted ha sido crucificado por la causa de Cristo, pero Pablo un día lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, él tuvo que morir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo, nace para agradar a Dios. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo animo a la iglesia a ver a Jesús. Yo animo a la iglesia a ver a Jesús y le digo: si Jesús murió por ti, no mereciendo que muriera por ti, porque ni yo, creo que ni el pastor Osvaldo merecemos o merecíamos que Cristo muriera por nosotros, pero Él murió. La pregunta es: en mi nuevo nacimiento, ¿qué estoy dispuesto a hacer si vivo para Cristo? En mi nuevo nacimiento, ¿qué estoy dispuesto a dejar para agradar a Cristo? En mi nuevo nacimiento, ¿qué estoy dispuesto a despojar para agradar a Dios? Me llama la atención de Pablo porque no solamente dice eso. Pablo llega a una parte donde dice: todo lo que tengo lo doy por basura. Pablo era, decía el pastor, estaba avivado, pero no vivía a Dios en él. No estaba la vida de Dios en él. En Gálatas 2:20 dice: ya no vive ese Pablo. Si nosotros recordamos a un finado, a una persona que ya murió de nuestra familia, y recordamos algo que él le gustaba hacer, solamente queda en recuerdo, porque si decimos lo ha podido volver a hacer, no. ¿Por qué? Porque está muerto. Ya eso quedó allá. Eso era lo que estaba enseñando Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando estaba vivo en la carne hacía eso, pero ahora vivo para Él y ahora hago lo que Él quiere que yo haga. Es ahí donde el Señor nos llama a nosotros a nacer de nuevos, no para vivir la vida a nuestra manera, sino para vivir como Él quiere que vivamos. El endemoniado ganadero le dice a Jesús: te voy a seguir, estoy agradecido con lo que has hecho, o sea, esto es impresionante, quiero seguirte, quiero ir. Jesús le dijo: no, ya va, ve y anda los tuyos, como decía el pastor. Que vean lo que ha sucedido en ti. A veces estamos dentro de nuestra sociedad, de nuestro vecindario, de nuestra familia, y a veces no reflejamos el nuevo nacimiento que hay en nuestra vida. Y es lo que Dios desea. Es lo que Dios desea, porque es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. En Filipenses 1:21 dice Pablo: para mí el vivir es Cristo. Si muero, chulada, mejor. Estando en México recibimos una llamada de un comandante de un cártel, me amenaza a muerte. Vivimos un episodio tremendo. Le dije a Dios: Señor, tú dices, si estamos aquí equivocadamente, sácanos a tiempo. Pero si ese hombre es piedra de tropiezo, tú tienes que hacer algo, llévatelo, no sé. Si va a ser salvo, bueno, que alguien le predique y se arrepienta. Si no, bueno, pero quítalo. Hay mucho trabajo que hacer, o si no, sácanos esta noche. Eso fue un viernes a las 6, 7 de la noche, estaba llorando a Dios. Pasé toda la noche con esa incertidumbre. 5 de la mañana se armó un tiroteo, una balacera, y me llama un hermano de la iglesia: pastor, acaban de matar al comandante del Golfo. Y después entendí, en medio de todos los procesos de amenaza y persecución, una vez llamé a la esposa de mi pastor y le dice: mi temor es morir aquí sin saber qué será de mi esposa y mis hijos.
¿Cómo regresan a Venezuela? ¿Quién verá por ellos? Y recuerdo que la esposa de mi pastor dijo, recuerda que ni tus hijos ni tu esposa son tuyos. Descansé en el Señor y dije, bueno, vámonos para adelante. Vivimos para Cristo, si morimos es ganancia, Dios se encargará de ellos. Ahorita tenemos una mente más confiada en el Señor, porque hemos plenamente entendido que decir y memorizar con Cristo estoy juntamente crucificado y yo no vivo yo va mucho más allá de mencionarlo, va mucho más allá de decirlo. Cuando decimos para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso hay que vivirlo para saber lo que se siente. Ahora nosotros entendemos por qué Pablo lo decía. Si nosotros vemos la trayectoria de un Pablo, siendo Saulo, pero termina siendo decapitado, pero a él le costó, pero él entendió lo que decía. Y voy a la meta porque sé lo que me espera. Esa es la convicción, la madurez de un hombre y de una mujer que ha nacido de nuevo. ¿Y sabe qué es lo que le espera? La herencia de los cielos. Eso nos espera a nosotros. Dentro de las iglesias se ha llegado a predicar un evangelio totalmente light, totalmente fácil, tranquilo. Y se lo digo porque en México se vive. En México se me acercó un pastor reconocido. Me dice, no vaya a las cárceles, no pierda los tiempos con los drogadictos. Su llamado es pastor. Y digo, sí, prepare el mensaje del domingo y preocúpese que los hermanos vayan, diezmen y ofrenden. Yo digo, ay, qué triste. El servirle al Señor nos va a costar. El nuevo nacimiento nos va a costar. Pero depende de nosotros que vivamos como Dios quiere que vivamos, porque es lo que Dios ha establecido de Él para nosotros. En 1 Corintios 11, Pablo dice algo interesante: imítenme a mí como yo imito a Dios, a Cristo. Si usted modela la vida de Pablo, usted va a modelar el evangelio de Cristo. Una de las cosas por la cual yo personalmente pienso que Pablo se entregó de manera certera a Jesús, por lo que vivió en su conversión, pero también en lo que pasó con Esteban. Dice la Biblia que Pablo, siendo joven, sobre él arrojaron las vestimentas de un hombre llamado Esteban, que fue muerto a piedra. No se fue corriendo. No dijo, está bien, me retiro del cristianismo, lo dejo, está bien, no hablo más de eso, me callo. No, él dice, mátenme. Pero sigo diciendo, soy de Cristo. Y eso marcó la vida de Pablo. En la conversión de Pablo, Pablo le pregunta a Jesús, ¿quién eres tú? Le dice, bueno, yo soy a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Lo hago, porque ya no voy a vivir yo. Fue lleno del Espíritu Santo. Y razón tiene el pastor, cuando aceptamos a Cristo tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Se está reproduciendo como tiene que reproducir? ¿Se está dando luz a lo que tiene que dar a luz? ¿Realmente está dando resultado de que hemos nacido de nuevo? ¿De que realmente vamos directo a heredar el cielo? ¿Vamos a la eternidad con Dios? Y es el llamado que Dios tiene para la iglesia del Señor en la actualidad, y el que siempre, la misión de Dios nunca dejará de ser. Mientras vivamos en esta tierra, usted y yo necesitamos saber y hacer la misión de Dios, y el nuevo nacimiento nos va a llevar a eso, porque dentro de nosotros, en el nuevo nacimiento, está Dios en medio del Espíritu Santo, por medio de Él. Y el Espíritu Santo es la conexión con Dios que nos va a llevar a hacer su voluntad. ¿Y la voluntad cuál es? De que demos testimonio de que hemos nacido de nuevo, de que podamos predicar con nuestra vida lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquellos que aún están muertos en delitos y pecados. Pero es simplemente nosotros dejarnos usar por lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Cuando usted se dispone a decirle al Señor, heme aquí, Señor, ¿está bien? Siento que he nacido de nuevo, pero parece que no. Yo quiero que tú hagas en mí lo que tengas que hacer, porque quiero cumplir la gran comisión, quiero cumplir lo que tengo que cumplir como una nueva vida que tengo en ti. En Efesios 5:11 dice Pablo, imiten a Dios
Creo que en una de predicación que tuve acá, aquella vez que estuve, hice esa pregunta y podríamos decir, ¿la estoy imitando a Dios en la actualidad? En la nueva vida que estoy reflejando, si la tengo, ojo, ¿estoy reflejando a Dios? El que está afuera me ve y ve algo diferente en mí. ¿Sabe por qué persiguieron a Jesús? ¿Sabe por qué persiguieron a los discípulos? ¿Sabe por qué los discípulos se llamaron discípulos del Señor, cristianos? Porque andaban modelando a Cristo. Hacían lo que hacía Jesús. Aquel grupito es algo diferente. Aquellos pequeños Cristos. Y esa es la pregunta que deben hacer en nosotros, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo y hemos estado reflejando lo que Dios quiere que reflejemos. La Biblia dice también, si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. La pregunta es, ¿hemos nacido en el Espíritu? Sí, bueno, vivamos en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu creo que va a ser parte de lo que el pastor enseñaba. Porque lo que no se ejecuta en nuestra vida, lo que estaba allí, si no se ejecuta en nuestra vida, ¿sabe por qué? Porque no andamos en el Espíritu. Pero yo no creo que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo le va a decir, eso no lo hagas. No, el Espíritu Santo lo va a introducir a eso porque es la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a eso. De Pablo hay un viaje donde él iba a ir a cierto lugar y dice, no, hay un macedonio, y se le revela el Espíritu Santo por medio de una visión y le dice, es allá donde tienes que ir. Pero Pablo ya tenían planificado otra cosa. E incluso decidieron ir a otro lugar también. No, es allá donde tienen que ir. Entonces, estar llenos, tener el Espíritu, nacer del Espíritu y estar activo, creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer su voluntad. ¿Tiene mucho que ver con la espiritualidad? Sí, eso es cierto, o sea, de ahí no hay duda. El crecimiento de nosotros no es de lo que usted escucha de un pastor, de un líder, no, es de lo que usted busca de Dios. De ahí depende el crecimiento, porque a veces venimos a la iglesia, sí escuchamos el mensaje, pero no lo vivimos. Pero en la búsqueda con Dios creo que va más profundo. En su intimidad con Dios, donde Dios le dice, tienes que hacer. Pablo tuvo su intimidad en medio de su conversión. Y desde del capítulo 9 de Hechos, usted ve en el Hechos capítulo 9, versículo 20, dice que enseguida Pablo hacía lo que tenía que hacer. Preso o no preso, perseguido o no perseguido, no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Ahora, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Muchísimas, casi todo el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe por qué? Porque Pablo decidió vivir lo que mencionó en Gálatas. Ya no vivo yo. Yo le digo a la iglesia de México, nos hace falta morir a nosotros y agradar a Dios. Y se los voy a decir, creo que la intención del pastor y creo que la intención de los líderes de esta congregación no es que usted le agrade a ellos. Yo creo que ellos se van a sentir agradados cuando lo vean usted haciendo la voluntad de Dios. Eso. A mí me da regocijo poder ver una iglesia de 5 años en pañales, que hay que cambiarle los pañales todavía, pero me da gozo ver cómo se ejecutan los servicios jueves y domingo, cómo la iglesia está activa, los jóvenes están activos, sin necesidad del líder. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos nacer, que podamos vivir, que podamos tener la convicción de que mi nuevo nacimiento es para vivir para Dios, es para vivir por Él y es para vivir como Él quiere que viva. Si usted me pregunta a mí, le decía a la iglesia allá en Venezuela, a mi iglesia natal, mi iglesia de casa, le decía, si ustedes me preguntan si quiero regresar, mi respuesta es no. No sé, yo a lo mejor me quedo aquí en Colombia, pastor, mire, me voy a quedar aquí, hay algún trabajo que hay que hacer misional, dígame, estoy dispuesto a trabajar. Yo creo que algo va a salir, pero estamos pensando como hombres. Y Dios todavía nos quiere allá y tenemos que regresar, es difícil estar allá, nos cuesta estar allá. Pero entendemos que si nacimos es para vivir para Dios. Y debemos de hacer
la voluntad de Dios. No hay otra cosa que podamos hacer. Creo que es momento que la iglesia del Señor, México, en Colombia, en Venezuela y a nivel mundial, tenga el avivamiento que tuvo Bucaramanga ayer. Sí, eso. En Venezuela ahorita hay cantidades de caravanas haciéndole propaganda a un candidato. Cuando se convoca una marcha para Cristo, no quiero que sepan que yo soy de Dios, que yo voy a la iglesia. Necesitamos morir. ¿Sabe lo que nos espera a nosotros? La herencia de los cielos. El ser cristiano, estar sentado en una congregación, el decir soy parte de una congregación, el ser aprobado por Dios y no por el hombre, nos va a costar. Pero depende de nosotros qué tanto nos abramos a Dios. Dios está dispuesto en cumplir en cada uno de ustedes, en cumplir en mí el propósito por el cual nacimos. Qué gusto ver una iglesia en Piedecuesta, en Guatiguará. El pastor está pensando en otra iglesia, y eso es bueno, porque no debemos de ser mediocre, conformista. Ah, pastor, pero ya bájale, al cabo allí están dos, o sea, ya tenemos hija. No, necesitamos reproducirnos, porque mientras el Señor no venga es porque sigue queriendo de nosotros que la obra sea extendida, que la obra avance. Jesús hubiese dicho, recibiréis poder, Hechos 1:8, y nada más quiero que me seas testigo en Jerusalén y Judea. Ahí quédate. No, Él se va más allá, también en Samaria, y bueno, ¿sabes qué? Mejor hasta lo último de la tierra. Esa es la misión. Y a veces lo último de nuestra tierra es el Jerusalén. A veces lo último de la tierra es quien está a nuestro lado, que no sabe que nosotros hemos nacido de nuevo. Y creo, iglesia, que si nosotros nacemos realmente de Dios, eso va a dar a luz a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y creo que a veces el reflejar lo que Dios ha hecho en nuestra vida va a ser más que suficiente para que alguien vea en nosotros algo diferente. Hay un testimonio en la iglesia, un hombre llamado Alberto, conocido como Beto por cariño. Cuando yo llegué a la iglesia, me dijo, podemos ser amigos, podemos ser carnales, pero tú, pastor, no, tú eres igualito a los demás. Para mí los pastores son vividores, para mí los pastores son ladrones. Y le digo, bueno, seamos amigos pues, si va. No me vea como pastor, veme como tu amigo, listo. Y establecimos esa amistad, pan. Llegaba ya a su casa, el tipo bien pedo, la esposa me decía, no, pastor, salió borracho ahorita, se anda drogando. Ok, oramos por él. La esposa empezó a asistir a la iglesia, se convirtieron sus hijos. Y un día me tocó rescatarlo a las 3 de la mañana, en medio de un círculo vicioso, drogadictos. 3 de la mañana. Por la misericordia de Dios no me da un botellazo en la cabeza. Y él dijo, por encima de él, por encima de mí lo tocan a él. Y él vio en mí algo y dijo, tienes algo que no tiene todo el mundo, hiciste algo por mí que no todo el mundo lo va a hacer. Y le dije, tu familia hace 3 días te está buscando, te está esperando en tu casa, y no me voy de aquí, así me drogue con los humos que están consumiendo ustedes, pero no me voy hasta no verte ir a tu casa. Vámonos. Ahorita es el hombre que está al frente conmigo de la clínica de rehabilitación, sirviendo a Dios. No predica, pero mucha gente está en la iglesia porque lo ven modelar y dicen, él ha nacido de nuevo. Ese Beto que vaya conocido como Mirinda ha nacido de nuevo. Esa familia que estaba destruida a punto de divorcio ha dado testimonio y ha reflejado que Dios puede hacer cosas grandes. Es simplemente decidirnos nacer de nuevo. Lo demás lo hará el Señor. Le animo, iglesia, en el Señor, para concluir. El pastor hablaba ahorita de 2 cosas: ir. El círculo del lado de allá hablaba de crecimiento, de ir, de llamado, de ser enviado. Creo que eso se va a producir solo en mí, en el nuevo nacimiento.
Creo que si estoy lleno del Espíritu, yo no me voy a negar a ir. Creo que si yo estoy lleno del Espíritu, en mí va a haber un crecimiento porque es por medio de Dios, no por medio de mí. Y no me voy a negar a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos preocuparnos de manera personal. ¿Qué hago después que salgo de la iglesia? Como decía el pastor. Mi vida cotidiana, ¿qué expresa? Soy luz, pero ¿qué alumbra mi vida en el vivir diario? ¿Qué refleja? Y la Biblia dice que la luz se pone en alto para que alumbre. Y cuando la luz alumbra, deja de haber tinieblas. Es triste poder decir, estamos en medio de la oscuridad, pero no alumbramos nada. Estamos en medio de oscuridad, pero nadie se acerca a la luz. Eso es difícil que se escuche. Pero la luz se enciende para dar luz, para alumbrar. Deja de haber oscuridad. Y si usted es luz, pues ese es su trabajo, ese es mi trabajo. Allá en México tuve que ser luz como siempre. Y hubieron personas que nos veían, de Venezuela, pastores, jóvenes, estos son iguales a los demás. Y gracias a Dios, una iglesia en pañal, pero está creciendo. Porque Dios nos ha permitido demostrar el nuevo nacimiento por medio de la palabra del Señor. Póngase de pie y oremos al Señor y digamos al Señor: Señor, sí he nacido de nuevo, pero me hace falta hacer lo que hace alguien que tiene el nuevo nacimiento. Me hace falta vivir, me hace falta poder coordinar. Y es ahí donde el Señor nos va a enseñar a hacer. Me lleno de regocijo en ver la iglesia mucho mejor. Le decía a la familia pastoral el día que vine, wow, qué diferencia. Pero no es hasta ahí, iglesia, hay más cosas que hacer. Hay más trabajos que hacer. Creo que lo que han hecho está bien, pero para Dios es nada. Así se los digo. Hay más cosas que hacer. Dios nos proyecta cosas grandes. Y las cosas grandes no es material, es que el reino de Dios sea extendido hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque usted ha sido fiel, porque usted ha sido bueno. Señor, gracias porque por medio del nacimiento, Señor, podemos heredar, pero mientras heredamos, Señor, podemos hacer y cumplir tu voluntad en esta tierra, Señor. Mira esta congregación hermosa, esta familia, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada miembro, Señor, que tú has llamado, Señor. Pero ahora te pedimos, Señor, que ellos puedan proyectar su vida, el nuevo nacimiento, más allá de lo que ellos han pensado normalmente, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder anunciar y exponer tu palabra y que podamos recordar que nuestro llamado, Señor, es poder nacer, poder reflejar y sobre todo poder cumplir tus mandatos, tu gran comisión, tu palabra, Señor. Gracias por la dicha, el privilegio. Bendice la congregación, bendice al pastor Osvaldo, a su familia, Señor, a cada miembro, a las misiones allá donde están, Señor. También que tu bendición sea y sigan creciendo conforme a lo que tú quieres en cada una de ellas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Es un placer.